Difícilmente podemos evitar la inferencia de que la luz consiste en ondulaciones transversales del mismo medio, que es la causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Esta para mí, amigos y amigas, es la frase más espectacular y más impactante de toda la historia de la ciencia. Es que de verdad que soy incapaz de leer esto sin ponerse los pelos de punta, los ojos vidriosos, al imaginar lo que pudo pensar y sentir quien es para mí uno de mis ídolos, la persona que escribió esta frase, James Clerk Maxwell. ¿Y tú no has sentido esa emoción? ¿No te han entrado ganas de llorar? Ese placer indescriptible que surge cuando uno abarca lo infinito. ¿No te has sumergido en las profundidades del conocimiento y has chapoteado? Pues quédate, dame 10 minutos de tu vida, porque en 10 minutos volveré a leer la frase y tengo la sensación, tengo la intuición de que vas a sentir un escalofrío recorriendo todo tu cuerpo. ¿Estás preparado? Pues quédate aquí, porque Papi Santolaya te lo cuenta. You are going to flip it. De verdad, very much, tío. Joder, qué formas son las mías, esto de empezar el vídeo de esta manera. Perdonen la práctica, que ya lo había olvidado. Así que nada, bueno, si me permiten, empiezo de nuevo, ¿vale? ¡Olejo de Maxwell! ¿Listo para que te estalle completamente el cerebro? Ahora que sí, mucho mejor, ¿verdad? Ahora ya la cosa empieza a pintar bien. Bueno, ¿qué eso? ¿Qué? ¿Cómo estás? Pues yo aquí emocionado con esta vuelta trepidante y lo hago con mi tema favorito, de verdad. Para mí es la cosa que más me gusta de la física, el electromagnetismo. Y te lo voy a contar además con una historia flipante, verdaderamente increíble, una que comienza hace más de 2000 años. Hablamos de la Grecia jónica, la cuna de nuestra civilización. Pero antes de ir para allá, un pequeño detalle matemático, muy rápido, que nos va a venir muy bien más adelante. Es pura matemática, atento. Miren, esto es una onda, algo que sube y baja como las olas del mar. Y miren, esta es la forma matemática en que se describe esta onda, aunque muchas veces se reconoce mejor por la ecuación que la describe. Es esto de aquí, una deriva segunda del espacio, otra segunda del tiempo y ya está, la velocidad de propagación. Vale, pues esto es lo mismo, la función de onda y la ecuación de onda. Pues hijo de Maxwell, ecuación de onda, hijo de Maxwell, ya se conocen, ya se tratan, ya son amigos, ya son personas cercanas, así que ya podemos disfrutar de ese viaje que comienza con la Grecia clásica. Allí en la ciudad de Mileto vivió una persona muy importante en la historia. Se trata de Tales de Mileto, político, filósofo y quizás el primer científico de quien tenemos constancia, que tuvo ese grandísimo mérito de dejar de dar respuestas a lo que veía basadas en el mito y buscaba respuestas diferentes basándose en la razón. Pues tan pronto como en esa época ya hablaba él de fenómenos eléctricos y magnéticos, que había por ejemplo observado al frotar ciertas sustancias se producía una curiosa fuerza, y también veía un fenómeno muy curioso en unas piedras que había observado en la región de Magnesia. El ámbar, que era lo que él frotaba, daba lugar a la electricidad. De hecho, electrón es ámbar en griego, de ahí viene este nombre. Y lo mismo pasa con el magnetismo. Esas piedras de magnesia dan nombre a esta nueva fuerza, el magnetismo. Y la cosa no avanzaría mucho más hasta la llegada de la ciencia moderna, a lo que debemos mucho a este inglés William Gilbert y su obra The Magnet, donde investiga sobre ambas fuerzas con interesantes resultados. Encuentra dos tipos de electricidad, una sería resinosa y otra vítrea, y respecto al magnetismo realiza un gran descubrimiento. Es el primero en advertir que la Tierra es un gran imán. Las brújulas funcionan precisamente gracias a esta magnetosfera, algo que de hecho podemos probar súper fácil. Toma una aguja, un corcho, un imán, imanta la aguja y la pones a flotar en agua. ¿Ves cómo marca el norte? Está respondiendo a la magnetosfera. Es algo que puedes hacer tú en casa. Pero sería la electricidad la que se desarrollaría de forma más destacada en los años siguientes, con personajes como Dufray o Peter van Musschenbroek, que realizó esta botella de Leiden, o muy especialmente con uno de mis personajes favoritos de la historia. Atentos, se trata de Benjamin Franklin, que seguramente conozcan por ser uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, o el tipo que sale en los billetes de 100, que habrás visto alguna vez por ahí, o bueno, en películas o en algo, que lo has visto. Lo que muy poca gente conoce es que Benjamin también tenía un lado científico. De hecho, es el padre de la ley de la conservación de la carga, de la teoría de un fluido de la electricidad y del pararrayos, con uno de los experimentos más locos de la historia de la ciencia. Bueno, por lo menos más arriesgados desde luego. Y los avances se sucedían. A Coulomb le debemos la expresión de la fuerza como inversa de la distancia al cuadrado. Claramente Coulomb copió. A Galvani le debemos la corriente, a Volta la pila, y es así como nos situamos ante uno de los momentos más importantes de la historia. Estamos en el año 1820. Hasta ese momento los conocimientos eléctricos y magnéticos se habían desarrollado de forma independiente. Pues es entonces cuando aparece un interesante personaje. Se trata de este señor de aquí, el danés Hans Christian Ørsted, que mira qué cara de danés tiene el tío. Pues él, imbuido por el espíritu filosófico de la corriente nueva conocida como Naturfilosofía, iniciada por Kant, que proponía, entre otras cosas, la unificación de las fuerzas, es decir, que todo parte de un mismo fenómeno que se distingue por las particularidades locales, pues imbuido por ese espíritu se pone a estudiar la electricidad y el magnetismo de forma conjunta. Es así como realiza delante de sus alumnos en clase uno de los experimentos más simples,
pero conceptualmente más profundo de la historia. Un experimento que puedes hacer tú mismo, porque es muy fácil. Consiste en hacer pasar una corriente por encima de una brújula. La aguja de la brújula se desvía. ¿Qué está pasando? Pues sí, que la electricidad estaba generando magnetismo. Electricidad y magnetismo no son cosas aisladas, sino que están relacionadas. Un descubrimiento que retumbó por toda Europa, sacudiendo el mundo científico, impactando en gente como Ampere o Faraday, que se lanzaron a repetir el experimento y estudiar sus consecuencias, con grandes descubrimientos, como la ley de Ampere de la circulación del campo magnético o la ley de Faraday de la inducción. Este se había dicho, pues bueno, pues si la corriente genera magnetismo, ¿será que el magnetismo genera corriente? Sería algo así como la ley inversa de Oersted, y con ello construiría el primer motor eléctrico y la primera dinamo. La revolución que cambiaría el mundo y la sociedad estaba servida. Mira esta lavadora, dentro tiene un motor que gira. Lo hace por la ley de Ampere. La corriente eléctrica que llega a casa hace girar un imán. ¿Pero de dónde viene esa electricidad? Pues lo has adivinado, por inducción de Faraday. En un aerogenerador, por ejemplo, el viento hace girar un imán en un circuito produciendo una corriente. Así que la electricidad es solo una forma de transportar energía. Movimiento. Mira qué bonito, al final es el aire quien de forma diferida está moviendo tu lavadora por medio de dos grandes inventos, la inducción y el motor eléctrico. Ambos frutos de esa hermandad entre electricidad y magnetismo, esa fusión. Y fue maravilloso, pero aún faltaba algo. El golpe maestro, el golpe final. Lo daría mi otro gran ídolo, James Clerk Maxwell, en un tremendo crossover con mi admirado Michael Faraday. Faraday ya había conseguido por aquel entonces grandes cosas. El primer motor eléctrico, el primer generador eléctrico, la ley de la inducción, la jaula de Faraday, las leyes de la electrólisis. Así que es difícil de imaginar que al final de su carrera aún le esperaba un descubrimiento más impactante y revolucionario. Faraday pensaba que entre el imán y el cable por donde pasa la corriente tenía que estar viajando algo. Miren este imán y miren las limaduras de hierro. Parece que hay algo por ahí que las está acomodando, ¿verdad? Faraday llamó a ese algo que debería existir en el espacio campo, y a esas líneas invisibles que ubican esas limaduras, líneas de fuerza. Una idea tan revolucionaria que se guardó para sí por miedo al ridículo. Sí, piensen que estamos bajo el influjo de la mentalidad newtoniana mecanicista, algo invisible, intangible que exista en el espacio. Eso era misticismo. Además, pasaba algo también grave. Faraday, vean su historia porque es verdaderamente impresionante. Yo tengo un vídeo dedicado precisamente a toda su historia. Pues él no tenía educación formal, no sabía matemáticas, no había estudiado nunca. Todos sus logros eran pura intuición física. Así que no tenía forma de dar realidad a su idea física de campo invisible. Sin embargo, ocurrió algo fascinante. Pura serendipia. Parte de su responsabilidad en la Royal Institution de Londres era organizar una serie de conferencias públicas. En una de ellas el conferenciante iba a ser Charles Wheatstone, un importante científico. Pues ya con todo el mundo sentado, todo el público listo, abarrotando la sala, en el último momento este hombre se asusta y decide que no va a salir. Le entró pánico escénico. Faraday no tenía alternativa, o mandar a todo el mundo a su casa o improvisar algo así de última hora. Pero no tenía su material de laboratorio, no tenía nada que mostrar ahí. Así que decidió soltar su idea que él pensaba que era ridícula. Esa especulación de las líneas de fuerza y de los campos invisibles. Ya no había marcha atrás. Claro, a él le entró miedo, así que para cubrirse las espaldas, poco después publicó un artículo en la Philosophical Magazine llamado Thoughts on Ray Vibration, donde por precaución advertía de que sus ideas eran pura especulación. La semilla está sembrada. Ya solo faltaba una mente preclara con las matemáticas que quisiera darle forma, que creyera en estas líneas de fuerza. Pues esta idea llegó a los oídos adecuados. Un joven talentosísimo que comenzaba a brillar en las matemáticas. Se trataba del escocés James Clerk Maxwell. Él tomó la idea de Faraday, de las líneas de campo invisible, y la matematizó. Primero con un par de artículos en el año 1855, titulados On Faraday's Lines of Force, donde usaba un modelo de fluido para explicar el comportamiento magnético y eléctrico. Tras lo cual se tomó un tiempo para reflexionar, hacer posar las ideas y dedicarse a otros temas. Poca cosa te dirás, ¿no? Para nada. Es uno de los padres de la mecánica estadística, de la teoría del color o de la naturaleza de los anillos de Saturno. Pero en fin, a lo que vamos, la electricidad y el magnetismo. Él vuelve a este tema a principios de los 60, con nuevos bríos, y en 1862 publica la tercera y la cuarta parte sobre el mismo tema, ahora con una visión diferente. Un modelo basado en celdas y ruedas para dar cuenta de los fenómenos eléctrico y magnético. Él partió de los 4 principios fundamentales ya conocidos: que la fuerza eléctrica es atractiva para cargas distintas y repulsiva para cargas iguales, que los polos magnéticos se atraen si son distintos y se repelen si son iguales. Además, que siempre los polos magnéticos van en pareja, norte y sur, que una corriente eléctrica genera un campo magnético circular y que un campo magnético cambiante genera una corriente circular. Es decir, básicamente, las leyes de Gauss para la electricidad y magnetismo, la ley de Ampere y la ley de Faraday. Y con esto
llegó algo absolutamente increíble. Primero vio aparecer un nuevo término en las ecuaciones, lo que se conoce como la corriente de desplazamiento, que hacía algo brutal, unificaba las ecuaciones, convertía electricidad y magnetismo en un espejo. Fíjense, son simétricas, las estaba fusionando. Pelos de punta a tope, ¿no? Pero espera, porque faltaba algo mucho mejor. Estas ecuaciones tienen solución. Si aplicas un par de identidades, aquí lo tienes. La solución para el campo eléctrico y para el campo magnético. Pero espera, para, porque esto me suena a mí, yo lo he visto antes. Al principio del vídeo, de hecho, es la ecuación de onda. Así que las leyes de Maxwell implican la existencia de una onda de electricidad y magnetismo. Bueno, ya se preguntó, ¿y a qué velocidad viaja esta onda? Pues se puede calcular, fíjate, sería esta cosa de aquí. La combinación de estas dos constantes. Si ponemos sus valores nos sale algo cercano a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Les suena esta cantidad? Sí, la velocidad de la luz en el vacío. Pelos de punta, ojos vidriosos. ¡Dios! Imaginen ahí su corazón palpitando de emoción. No lo esperaba, pero ahí estaba. Acaba de encontrar las ecuaciones que describían la luz. Así que supongo que, embargado de una gran emoción, decide concluir su artículo con estas palabras, que para mí son lo más bonito que se ha escrito nunca en la historia de la ciencia, por su humildad, su respeto por el conocimiento y su sentir hacia la ciencia. Vamos a leerlo. Dice: difícilmente podemos evitar la inferencia de que la luz consiste en ondulaciones transversales del mismo medio, que es la causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Es pura humildad científica a la vez que gran trascendencia y profundidad. Y me emociona aún más sabiendo que tras leer varias veces sus biografías de Maxwell y de Faraday, eran excelentes personas que fueron honestos de principio a fin, con altos valores morales, de servicio a la sociedad y un tan puro sentimiento científico de respeto ante el universo, respeto al conocimiento, reverencia a las leyes universales, lo que convierte toda esta historia en algo verdaderamente sublime. Pero más me emociona a mí, con el privilegio de la distancia histórica, saber que esto no solamente no es el final de la historia, sino que es el principio. Porque lo que había descubierto no solamente era el santo grial de la física, ese nirvana de la unificación de las fuerzas. Había conseguido unificar electricidad, magnetismo y óptica, tres fenómenos distintos bajo una misma ley, con las miles de aplicaciones que sabes que tienes a tu alrededor debido a esto, desde la electrificación de las ciudades a la era de las comunicaciones, porque sí, esas ondas electromagnéticas de Maxwell son las ondas que salen de tu celular, que recibe el televisor o el GPS que hacen que puedas ver este vídeo. Así que esas ecuaciones marcan el inicio de la revolución social que quizás no tiene equivalente en la historia de la humanidad. Y digo bien que no fue solo eso, porque es muchísimo más, mucho más. Primero por las implicaciones en la comprensión del universo al abrir los ojos a lo invisible, es lo que Kuhn llama un cambio de paradigma. Y segundo porque ese campo invisible que él imaginó, Faraday, y que Maxwell dibujó con las matemáticas, es el verdadero pilar de la física moderna. La gravitación de Einstein, su relatividad general, se inspira en el concepto de campo de Faraday y de Maxwell, así como la teoría moderna de partículas, es una teoría cuántica de campos. Los campos son el elemento fundamental de la física moderna, el mayor legado que nos dejaron ellos. Desde Thales, Gilbert, Dufay, Franklin, Volta, Galvani, Ørsted, Ampère, Faraday, Maxwell y muchos más. Así que este vídeo espero que sea un homenaje a todos ellos, de agradecimiento sincero por haber dado su vida por la ciencia. Pues espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Yo me despido sin más, diciendo que le den mucho coco y estudien, que quizás alguno de ustedes sea el próximo Maxwell. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratillas.